Señores, miren, rápidamente nosotros debemos atacar esta información. Hemos hablado de las quejas que hay, se suma la crisis, unas 11 muertes y al menos 200 heridos. Esta información ya se ha actualizado. La falta de claridad en el escrutinio ha provocado fuertes protestas en Venezuela por la ONG Foro Penal, contabilizando al menos 11 muertes y decenas de heridos y 429 detenidos. Sin embargo, Human Rights Watch eleva esta cifra a 20 los fallecidos. La Misión Internacional de las Naciones Unidas ha manifestado su profunda preocupación por la violencia y las violaciones a los derechos humanos registradas en el país tras las elecciones. En medio de la tensión, Maduro, el hombre que dice que el que se mete con Venezuela se seca, ha dicho y ha calificado a Machado y a González como criminales. Escuchen esto. Les repito esa noticia. Maduro ha calificado a la oposición como criminales y que lo que está pasando en Venezuela, que esas muertes, esos heridos y esos apresamientos son culpa de la oposición. Así ha dicho Maduro y ha exigido además que se presenten ante la Fiscalía. Les acusó de incitar a la insurrección y llamó a la justicia a actuar en su contra. Esto es lo que Maduro dice acerca de Machado y de Gutiérrez, de González Urrutia más bien, es lo que dice Nicolás Maduro. Esto a las personas que están viendo lo que está pasando en Venezuela justamente ahora, les irrita el mero comentario desacertado y lo más lejano de la realidad que está pasando en Venezuela. Sin embargo, la líder opositora ha llamado a la movilización en toda Venezuela, y esto sí es importante. Ya diversos medios internacionales están viendo el impacto que están teniendo las movilizaciones en Venezuela. Ya hay una especie de inestabilidad social que está pasando allí debido a estas movilizaciones, y que si persisten y si continúan estos cientos de miles de personas movilizándose, no va a haber gobierno ni milicia que lo aguante. Cuando el pueblo, decía un político de aquí, que no hay, citando obviamente a un filósofo, que no hay fuerza alguna que pueda detener un pueblo cuando ha decidido ser arquitecto de su propio destino. Cuando ha querido un pueblo forjar su propio destino, no hay fuerza que lo detenga. ¿Y qué ha pasado aquí? Ahora mismo tenemos a Venezuela marchando y con la capacidad de poder desestabilizar por un tiempo prolongado lo suficientemente para que no se soporte. Por esa razón, nosotros hemos producido un contenido para nuestra plataforma de Al Tanto TV y o Al Tanto Mag. Estamos produciendo para todos los canales. Una Nueva Mañana en YouTube, Al Tanto Mag y Al Tanto TV. Estamos poniendo contenidos allí sobre esta y otras situaciones. Produjimos uno que tiene que ver cuál sería el plan de escape de Nicolás Maduro en caso de que la situación se vaya al sur, como dicen, que la situación no funcione o que su plan de permanecerse en el poder no funcione. Y ahí está ese contenido colgado para que ustedes lo vean. Sin embargo, si la situación sigue como va con estas movilizaciones de un grupo, cientos de miles de personas, no va a ser posible o sostenible a esa fuerza que apoya a Maduro mantenerse en el poder. Ya hay negociaciones, de hecho hay informaciones extraoficiales de que se le hizo ofertas a Maduro previo a las elecciones de cómo él pudiese dimitir y salir del gobierno pacíficamente, y que un grupo, él incluido y unos militares más, iban a ser perdonados, iban a ser tratados con cierta delicadeza. Sin embargo, ese acuerdo no se pudo consolidar porque había otra facción que obviamente los Estados Unidos o la comunidad internacional no les iba a apoyar, porque son gente que son, bueno, criminales per se. Entonces, para terminar con las frases que dijo Machado, dice: venezolanos, tenemos años luchando para unir a nuestro país alrededor de valores comunes en un movimiento cívico de redención para la libertad. Y agregó: lo logramos. Es la frase con la que termina cada oración de esas. La siguiente dice: tenemos meses contribuyendo a una plataforma robusta para la defensa del voto que pudiera demostrar incuestionablemente nuestro triunfo. Lo logramos. Sigue diciendo: le ofrecimos al régimen que aceptara democráticamente su derrota y avanzara a una negociación para asegurar una transición pacífica. Sin embargo, han optado por una ruta de la represión y la violencia y la mentira. Ahora nos corresponde a todos hacer valer la verdad que todos conocemos. Vamos a movilizarnos, lo lograremos, dice. Es una hora de tener confianza unos en otros, de mantenernos activos y firmes. Tomó tiempo para ganar, ahora toca cobrar. Son las palabras de Machado, líder de la oposición en Venezuela. Todo esto, señores, debemos entender, admitir y estar vigilantes de lo que está pasando en Venezuela, especialmente en relación a estas movilizaciones.
lo que está pasando es algo que se veía venir. Muchos dijeron, bueno, es que el pueblo venezolano no ha sido lo suficientemente valiente. Muchos dominicanos y gente de otros países han cogido su fueguito porque se han puesto a hablar de situaciones que no conocen o no conocemos al 100%, de las comparaciones que se hacían con el régimen que hubo aquí y muchas cosas. Cada país, cada situación es una situación especial, tiene sus características especiales y específicas de esa región. Por eso nosotros, los que somos respetuosos de las naciones y de las identidades, entendemos que cada país entiende más que nadie las intríngulis de su política. Así es que nosotros desde aquí, a nivel profesional, a nivel de comunicación, estamos apoyando al pueblo de Venezuela y ellos sabrán cómo podrán resolver esta situación. Sin embargo, parece que lo que están haciendo y aplicando sí tiene sentido porque se está desestabilizando, ya la comunidad internacional ve la debilidad interna que hay en ese régimen de Maduro. Yamel Castro. Bueno, Iván, más que mencionaste el tema de que hay muchas personas que han comentado que si hay un tema de cobardía en Venezuela, yo creo que no se trata de eso, creo que es un tema mucho más profundo y por supuesto que lo hemos debatido, lo hemos hablado a profundidad aquí en Una Nueva Mañana y la verdad que debo decir que me hace muy orgullosa saber que soy parte de esta plataforma que ha hecho un trabajo tan excelente con esto que tiene que ver con Venezuela. He visto personas que simplemente dicen, bueno, ya a los venezolanos les toca pues aguantar esta dictadura, este sátrapa de Nicolás Maduro hasta el 2031, pero yo entiendo que si el mundo sigue en la línea que va, con los niveles de presión que se le están aplicando a Nicolás Maduro, yo, que soy una persona que decido vivir mi vida con una visión de la vida más positiva, creo que algo puede pasar que beneficie tarde o temprano a todos los venezolanos. Señores, hay una parte importante de toda esta historia, todo lo que está ocurriendo en este país, en Venezuela. Ahora la oposición pues ha sacado lo que es un mapa interactivo, como ellos le han llamado, que muestra cuáles fueron los resultados reales de las pasadas elecciones del 28 de julio en Venezuela. Sabemos que Elvis Amoroso, pues con su papelito falso en la mano, es que dice... Exacto, muy amorosamente, él dice que Nicolás Maduro tiene un 51.2%, pero la oposición a cargo de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, pues han sacado los números reales, los que el mundo cree, o por lo menos los países que votaron a favor, que más adelante hablaremos de eso. ¿Cuáles son los números? Pues dicen que la oposición por el partido de Urrutia y María Corina Machado sacó un 63% de los votos a favor. Eso se traduce a 8.491.518 votos a favor de este partido y un 30% para Nicolás Maduro, que corresponde a 4.043.603 votos. Esto es para la dictadura. Esta información, por supuesto, que contrasta bastante con lo que fueron los datos oficiales del CNE y precisamente por eso el mundo se ha volcado ahora a este debate en torno a todo este tema. ¿Qué más ha pasado? Pues vimos a Nicolás Maduro que acudió ayer miércoles al Tribunal Supremo de Justicia para solicitar, señores, escuchen aquí, una auditoría de los comicios presidenciales, porque sabemos que precisamente eso es lo que el mundo le está pidiendo, que muestre las actas y que confirme, que demuestre que efectivamente él sacó ese número de votos y ese porcentaje en las pasadas elecciones. Esto fue, por supuesto, que por toda la presión, las sospechas y la exigencia también de la misma oposición que le ha pedido a la ciudadanía que se movilice y que se mantenga firme, como bien Iván pues lo estuvo comentando. Y también lo ha pedido la comunidad internacional, que Maduro demuestre que realmente tiene la victoria. Maduro, sin ofrecer muchos detalles sobre este recurso de amparo, interpuso ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia y se declaró dispuesto a ser investigado por este organismo. Y aquí yo quiero hacer una breve pausa porque a una persona como este señor, como Nicolás Maduro, que él vaya con su propio pie
¿verdad?, a ponerse a disposición de este organismo, a decir, sí, investíguenme, sí, porque yo puedo demostrar que esos votos fueron reales, ahí hay un maco, como decimos en buen dominicano. Un señor que creó un segundo parlamento, porque en el parlamento de Venezuela habían personas, la mayoría, había mucha gente de la oposición, y él crea un segundo, donde él es el que manda y el que decide. ¿A cuál fue de los dos? ¿A cuál fue él? Al que creó. Entonces, ahí obviamente sabemos que eso es una farsa, eso es otro show. Igual como fueron las elecciones, es otro show, es algo que debe estar requete mega hablado. Y estoy de acuerdo aquí con lo que decían de parte de Estados Unidos, que se les está agotando la paciencia. No solo a Estados Unidos se le está agotando la paciencia, a todo el mundo. Yo creo que se le ha permitido a Nicolás Maduro tardar demasiado para terminar de demostrar, de enseñarle las actas, ¿verdad?, al mundo. Porque, señores, en los días que han pasado, ya hoy es jueves, esto fue el domingo, usted sabe la cantidad de fotocopias que usted hace del domingo al jueves. Porque ahora él puede inventarse unas actas, puede salir y con un sistema reimprimir votos que estén a favor de él o lo que sea. Entonces, yo entiendo que ya está bueno, que ya es demasiado el tiempo que se le ha permitido, pero la verdad es que uno a veces se siente impotente porque uno habla de estos temas, pero en los organismos internacionales como es la OEA, donde realmente se puede hacer algo, donde realmente está la potestad y el poder de crear un cambio, entonces sucede lo que estaremos hablando más adelante. Finalmente, pues Nicolás Maduro estuvo asegurando que las fuerzas del chavismo están preparadas para presentar esas actas de votación en manos de sus testigos electorales, por supuesto los de él, porque los otros no les permitió estar ahí. Y estas declaraciones pues coinciden con el comunicado del Grupo de Monitoreo Electoral Centro Carter, que les recuerdo que es una organización sin fines de lucro que se ha encargado de ayudar a resolver muchos conflictos a nivel mundial. No sé en qué bando realmente está este centro, pero vamos con Nelson. Ya, antes de seguir con Nelson y Vargavila, quiero acotar lo siguiente. La importancia, ya no sé si recuerdan ustedes, que cuando empezaron los comicios, lo primero que dijo la oposición fue: a los delegados no lo quieren dejar acceder a los centros de votaciones, porque aquí lo más importante es que ustedes estén ahí hasta que le entreguen sus actas. Recuerden la importancia que toda la oposición dio sobre esto, porque la única manera, la gente sabe lo que pasó, pero la única manera de demostrarlo es que la oposición, que según ellos dicen que sí tienen las actas, es que la oposición vaya con las actas que tienen, y aunque el gobierno establecido imprima, como dice Yamel, actas nuevas, falsas, si la única forma que tiene la oposición en Venezuela, con el nivel de falta de acceso, el nivel de coerción que tiene, de tener actas, es si son las verdaderas. Ahora, el poder, ese régimen que está ahí, puede imprimir las actas que quiera. Ahora, ¿de dónde consigue la oposición actas selladas? Entonces, esa es la única evidencia que tienen ellos para garantizar que esto fue una farsa y que fue un fraude. Adelante, chicos. Sí, una cosa que hay que comentar antes de seguir con el tema de la OEA y tal. Fíjense que hace 30 horas que secuestró el gobierno del dictador Nicolás Maduro al diputado Freddy Superlano. Se han cumplido 30 horas, le preguntaron a Diosdado Cabello en un programa que él hace. Recuerden que Diosdado Cabello es el primer vicepresidente del partido gobernante, el Partido Socialista Unión de Venezuela. Y delincuente. De forma burlona, él confirmó que Freddy Superlano había sido secuestrado por ellos. Y sus palabras fueron bien breves. Dijo: él está detenido y hablando muy bien. Incluso es bilingüe, en forma de burla. Dice Diosdado Cabello también que en las próximas horas ellos van a detener a 10 líderes de la oposición, ¿no verdad? Y dijo, se despidió, dice: no nos vamos a detener y si quieren provocarnos les voy a decir algo. No vamos a caer en la provocación, pero los vamos a J. Que ya deben de imaginarse de una persona vulgar y rastrera como él, qué significa la palabra J, dicha por televisión en forma reiterativa ante niños, adultos y ancianos. Y ahí entro con lo que decían todos los diarios, ¿no? Hablan de la paciencia de los Estados Unidos, que ha manifestado su frustración con la demora de las autoridades venezolanas en publicar los resultados completos
de las elecciones presidenciales. Vedant Patel, portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, enfatizó que la paciencia de la comunidad internacional se agota, incluyendo su país. Indicó que las elecciones venezolanas no cumplieron con los estándares internacionales, lo mismo que ya había dicho el Centro Carter, citando informes de observadores independientes. La reacción internacional ha sido de escepticismo y descontento con numerosos venezolanos protestando tanto a nivel local como en el extranjero, acusando que los resultados que favorecen al dictador Nicolás Maduro, por supuesto, son un fraude y una burla. Fíjense que el día de ayer hubo una reunión de la OEA donde Estados Unidos calificó de irrefutable la victoria del candidato opositor Edmundo González Urrutia debido a las pruebas que ellos habían publicado en distintos portales en las elecciones de Venezuela del 28 de julio. Brian Nichols, encargado del Departamento de Estado para Latinoamérica, mencionó: las actas electorales publicadas por la oposición en una página web demuestran que González Urrutia ganó a Nicolás Maduro por casi 4 millones de votos de diferencia. Nichols subrayó además que incluso si Maduro obtuviera el 100% de los votos en las actas restantes, no podría superar a González. Esta información contradice obviamente a lo que decía el Consejo Nacional Electoral venezolano, que declara a Maduro como ganador con el 51% de los votos. Cuando la Casa Blanca señala que está perdiendo la paciencia, ustedes ya se imaginan qué significa. John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad, mencionó que comparte las conclusiones del Centro Carter, que considera que las elecciones no fueron democráticas. Esto, para que ustedes lo sepan, marca un cambio significativo en la postura pública que había tenido el gobierno de Estados Unidos, donde habían sido bastante tibios, bastante ambiguos, y ya dicen claramente que hubo un fraude. Además de Estados Unidos, esto lo replica, lo respalda y lo subraya la ONU, la Unión Europea, países como Brasil, Colombia, Chile, México, Argentina y España, entre otros, que han pedido a las autoridades electorales venezolanas que publiquen las actas para corroborar la supuesta victoria del dictador Nicolás Maduro. Miles de personas han protestado en Venezuela por lo que consideran hubo un fraude electoral. Vamos a pasar a algunas observaciones de Vargavila Riverón para luego hacer nuestros comentarios. Bueno, gracias, hermano Nelson. La República Dominicana, a través de su canciller Roberto Álvarez, dijo ante este consejo, esta sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, celebrada de urgencia en Washington, que la preocupación de República Dominicana es permanente a raíz de este conflicto en el conteo de los votos de las elecciones presidenciales en Venezuela. Álvarez reafirmó la petición de la República Dominicana para que las autoridades venezolanas publiquen las actas de votación para transparentar los resultados. Nuestro canciller destacó además la importancia de una solución pacífica, genuinamente venezolana, y exhortó a todas las partes a actuar con sensatez y cordura, aunque la OEA, según esta información, no tiene la autoridad para determinar quién es el presidente de un país. Sí puede condicionar su reconocimiento a un gobierno en función del cumplimiento de los estándares, como la transparencia electoral. Álvarez, además, lamentó que la resolución propuesta por un grupo de países, incluyendo la República Dominicana, fracasara y no fuera aprobada, pero instó al Consejo a tomar decisiones firmes y útiles. También recordó además los lazos de hermandad de más de 60 años entre República Dominicana y Venezuela, expresando consternación por la situación actual en la República Bolivariana de Venezuela. Quiero ahora destacar los países que votaron a favor y en contra, y los que se abstuvieron y los que no asistieron a esta reunión o esta sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. No, esos son los países que apoyan y que rechazan a Maduro. Eso lo voy a decir más adelante, señor director, también para destacarlo. Pero ahora quiero centrarme en los países que, según esta sesión del Consejo Permanente de la OEA, tuvieron participación en este encuentro. Dice que votaron a favor del rechazo de estos resultados electorales en Venezuela: Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Haití,
Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay se abstuvieron de votar. Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Granada, Honduras, San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía, perdón. Mientras que no participaron en la sesión, estos prefirieron no asistir, señores, a tratar esta papa caliente que significa la crisis en Venezuela. No participaron en la sesión Dominica, México, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, y además de Venezuela. El caso de Venezuela se comprende porque desde hace unos años Venezuela rompió con la OEA de manera unilateral, aunque era miembro de la OEA, pero Venezuela rompió con la OEA. Entonces, fíjense esto, señores, a raíz de lo que pasó el pasado domingo 28 de julio, en Venezuela, cómo prácticamente tenemos una división en términos geopolíticos de países, donde hay países que rechazan los resultados electorales que dan favorable a Maduro, y hay otros países que lo apoyan, y hay otros países que han optado por jugar un papel más neutral. Aquí paso ahora a explicar los países, cada uno, quienes lo rechazan, quienes lo apoyan y quienes hasta el momento se han mantenido de manera neutral. Y cómo ha reaccionado prácticamente el mundo ante esta situación en Venezuela. Dice que no reconocen el resultado electoral de Venezuela Canadá, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Italia, Paraguay y República Dominicana. El caso de Estados Unidos tampoco lo ha reconocido. Los que están más neutros son México, Colombia, Brasil, España, Portugal, que han pedido un reconteo o que se muestren las actas. Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Francia, Noruega y también la Organización de las Naciones Unidas a través de su secretario general, Antonio Guterres. ¿Quiénes han felicitado y han reconocido ya a Nicolás Maduro? Cuba, Honduras, Nicaragua, Bolivia, Rusia, China, Siria, Irán, Madagascar, Bielorrusia, Serbia, Qatar, Guinea-Bissau y un organismo de integración regional, como lo es la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, ALBA. Hasta el momento no se ha pronunciado la Comunidad de Estados Caribeños, la CELAC, tampoco se ha pronunciado la Comunidad del Caribe, CARICOM, y otros organismos de integración regional para América Latina y el Caribe. Entonces, ¿cómo está dividida la tabla? La tabla que estamos presentando ahí en pantalla. 14 países no reconocen el triunfo de Nicolás Maduro. 12 y un organismo regional o internacional están neutros. Y 13 países y un organismo regional lo reconocen y lo han felicitado. Entonces, a juzgar por lo que hemos mostrado aquí, los países que han fijado posición, que se han referido a la crisis venezolana y esta situación postelectoral que es grave porque ha generado prácticamente un estallido social y una guerra civil a lo interno de Venezuela, donde los maduristas o chavistas y los mariacorinistas y Edmundo Gonzalistas se enfrentan en las calles venezolanas. Entonces, fíjense cómo está polarizado todo esto, para que no se llamen a engaño, porque no vamos a caer en el radicalismo de que no hay ningún apoyo, que todos lo rechazan, que otros lo apoyan. Eso es cierto. Como hay quienes lo apoyan, hay quienes lo rechazan. Entonces, por eso quise presentar esta información de manera detallada sobre lo que está pasando con la crisis venezolana. Concluyo de la manera siguiente. Esto hay que verlo, el trasfondo existente en términos geopolíticos o geoestratégicos, de esa confrontación ahora que se ha vuelto a atizar entre Oriente y Occidente. Eso hay que verlo en ese contexto. ¿Por qué muchos países de Oriente lo apoyan? Incluso otros países del continente latinoamericano lo apoyan, independientemente de la forma de gobierno que tengan esos países. Como hay gente que le gusta apoyar la democracia, como el caso mío, que soy un demócrata a carta cabal, hay quienes entienden
que una dictadura, que yo estoy en contra totalmente de las dictaduras, porque estamos en una época ya de una sociedad muy avanzada, donde ya las dictaduras no deben tener espacio en ningún país del mundo, porque se ha avanzado en las sociedades mundiales en términos de respeto de los derechos fundamentales y los derechos universales de los seres humanos. Pero fíjense cómo está prácticamente dividido o polarizada las fuerzas mundiales en torno a la crisis venezolana. ¿Ustedes saben por qué sucede esto? Por lo que Venezuela representa, que también eso hay que decirlo. Si el principal recurso de Venezuela fuera yuca, batata, plátano y guineo, quizás no se hubiese generado la atención o la trascendencia internacional que ha generado esta crisis. Más allá del fraude, más allá de el irreconocimiento de los resultados con los que Maduro pretende quedarse en el poder. Pero es a eso también que se está apostando. A Maduro los chinos no lo quieren porque es lindo, ni los rusos, ni los cataríes, ni los serbios, ni toda esa gente no lo quieren porque es lindo, es porque les representa sus intereses geoestratégicos y económicos en territorio venezolano. Pero como digo eso, también digo que a Estados Unidos y gran parte de Occidente quiere o no quiere a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia porque son bonitos. Bueno, ellos son bonitos, pero no es por eso, es porque también les va a representar sus intereses geoestratégicos, geopolíticos y también financieros y económicos a lo interno de Venezuela. Entonces, esa es la realidad que hay en todo este proceso de Venezuela. Vargavila, yo creo que no podemos tergiversar lo que está ocurriendo en el sentido de nadie está cuestionando, o sea, en el punto del mundo, como está la situación, la tensión que existe a nivel mundial ahora mismo por lo que está pasando en Venezuela. Yo creo que el preguntarnos si eso está ocurriendo porque Venezuela es un país rico en petróleo es una mala pregunta que nos hacemos en este momento. Yo creo que el mundo está enfocado en sacar a un dictador, como dije ahorita, en sacar a un sátrapa de un país que lo único que ha hecho es maltratar a su gente, a un país que pasó de ser una referencia en Latinoamérica, de ser un país rico, a que las cifras dan miedo, señores. El 80% de la población venezolana, según vi recientemente, vive en pobreza. Y 5 de cada 10 venezolanos viven debajo de la línea de la pobreza, o sea, en extrema pobreza. Entonces, preguntarnos que si la tensión que se ha generado es porque hay petróleo o no hay petróleo, que si fuera yuca, entonces no. Ya no importa, porque es un hecho, ese es Venezuela, lo tiene, sí, efectivamente. Ahora la lucha es contra sacar a Maduro de ahí y ver si se puede hacer justicia, porque el mundo entero sabe, hasta los que votaron en contra de que se demuestren las actas, hasta esos países saben lo que verdaderamente ocurrió. Así es. Vimos un video, Iván, de Javier González, el canciller de Perú, que me encantaría tener un canciller como ese, que es República Dominicana. Vamos a ver un video de el boche bien dado y diplomáticamente que da este señor. Coloquemos el de Perú y luego venimos con Almagro. Adelante. Sí. Roberto Álvarez. Vamos a ver el de Roberto Álvarez. Vemos a Roberto Álvarez inicialmente a ver sus opiniones sobre este tema. Adelante. Y por agradecimiento, ministros, colegas de Relaciones Exteriores, secretario general adjunto, representantes permanentes y alternos y observadores permanentes, señoras y señores, acudimos a este Consejo Permanente extremadamente preocupados por el conflicto surgido durante el conteo de los votos del proceso electoral que se llevó a cabo en el hermano país de Venezuela el pasado domingo 28 de julio. El gobierno dominicano hace un llamado a las autoridades venezolanas a que en las próximas horas publiquen las actas originales de los colegios electorales de forma tal que éstas puedan ser verificadas por actores independientes. Para República Dominicana, este es un requisito fundamental para que la elección pueda ser calificada como transparente y creíble. Señor presidente, cada Estado es soberano en determinar las normas internas que rigen sus procesos democráticos, incluyendo la alternancia en el gobierno. Del mismo modo, cada Estado es soberano en determinar las condiciones bajo las que se relaciona con otros Estados y sus gobiernos.
una y otra soberanía deben interpretarse de manera armónica en aras del interés común. A partir de estos conceptos se ha conformado un corpus juris internacional conforme al cual hay estándares mínimos para determinar la legitimidad de un gobierno. En este caso, si bien no corresponde a la comunidad internacional decidir cuál es el gobierno legítimo de un país, sí puede condicionar su reconocimiento de un gobierno al cumplimiento de ciertos estándares como la transparencia electoral. Señor presidente, colegas, las palabras son símbolos potentes que transmiten ideas y sentimientos que nos acercan o nos alejan. Ellas crean estados de ánimo que conducen al diálogo o lo evitan. Este es el momento de insistir en el llamado a todas las partes a la sensatez y a la cordura, aspirando a una solución pacífica, genuinamente venezolana. Nuestra región es reconocida internacionalmente como una zona de paz. Este es un logro que ha costado mucho sufrimiento y dolor y debe ser defendido vigorosamente. Señor presidente, este Consejo Permanente debe actuar con decisión, lamentablemente, para adoptar una resolución útil que hoy no ha tenido el número suficiente. Esto es lamentable. El histórico vínculo de hermandad entre Venezuela y República Dominicana es centenario. Venezuela es la tierra en la que el padre de la patria dominicana, Juan Pablo Duarte, encontró refugio y su última morada. Por décadas, los dominicanos que emigraron a Venezuela encontraron los brazos abiertos de un pueblo que los acogió con amor y calidez. Desde Rómulo Betancourt, quien enfrentó con valentía a la dictadura de Trujillo. Estas son las palabras de nuestro canciller Roberto Álvarez. Esto va sobre la línea de lo que piensa República Dominicana sobre estos comicios que pasaron en Venezuela y sobre la no aceptación de esos resultados como buenos y válidos. Bien explica ahí Álvarez que cada nación es soberana de elegir cuál es su proceso a través del cual van a elegir a sus gobernantes, pero eso no significa que eso va a dictar cómo se va a recibir esa elección que ellos hacen si no cumple con los requerimientos internacionales. Si no estamos conscientes nosotros con cómo pasaron esas elecciones, obviamente tenemos que decirlo, obviamente no nos vamos a quedar callados porque no estamos de acuerdo. Hay un tema de relaciones internacionales, un tema de diplomacia que nos compete a nosotros como nación de reaccionar ante este tipo de situaciones. Nosotros tenemos además algunos cortes de personas que han sido importantes en todo esto, pero yo quiero que Nelson nos introduzca un poco de Padrino López y de su hermana, que tiene un video que luego lo vamos a poner, de cuál es la situación que tiene la milicia, cuál es la responsabilidad que tienen los militares allí y de cómo una mujer que está cerca del seno de la familia de uno de esos militares se siente tocada por la situación de Venezuela. Nelson. Sí, hay una cosa que hay que decir, lo que es lamentable. Se le brindó la oportunidad de parte de la Fiscalía del Estado Sur de Nueva York a Nicolás Maduro, eso ya es vox populis, para que él y su familia se retiraran pacíficamente, brindándole una especie de amnistía, pero lamentablemente yo escuchaba las palabras de Vargas Vila, y hay una cosa que es lamentable. Todo lo que dijo Vargas Vila es cierto si Venezuela no fuera un narcoestado disfrazado de revolución. Lamentablemente han utilizado la retórica de la izquierda para tratar de alguna manera de cubrir todos sus actos delictivos. Recuerden que el 10 de noviembre del año 2015, 2 sobrinos de Nicolás Maduro fueron retenidos por la DEA en Haití. Fue una especie de montaje que hizo la DEA. Fueron detenidos, se supone que le iban a dar 11 millones para un cargamento de cocaína, que de haberlo purificado hubiesen sido 3.200 kilos de cocaína, que hubiesen tenido en valor en mercado de unos 100 millones de dólares. Ellos fueron retenidos, tuvieron 5 años en la cárcel. Maduro los cambió por prisioneros norteamericanos que estaban en Venezuela. Voy a hacer un comentario adicional, pero quiero que escuchen este comentario, estas palabras de esta persona
que está en Venezuela y que es cercana al ministro de Defensa. Producción, por favor. Es que no sé ni cómo comenzar, pero tengo mucho dolor en mi corazón. Tengo una mezcla de indignación, rabia, vergüenza, mucho dolor, pero también esperanza. Este mensaje es para ti, Vladimir Padrino López, al muchacho, al niño que creció y se hizo hombre en una Venezuela libre, llena de oportunidades, que tuvo la felicidad y la dicha de crecer al lado de su familia, crecer con sus primos, compartir las Navidades, las vacaciones, las Semanas Santas, de visitar a su abuelo, a sus abuelos. Vladimir, tú no tienes el derecho de hacerle esto a Venezuela. Tú tienes el deber de que se haga respetar la voluntad de un pueblo soberano que se expresó, que decidió y que pide libertad y que pide respeto. Tú estás obligado a hacerlo. ¿Qué te pasa? Yo te ruego, en nombre de Venezuela, que haga lo mismo que están haciendo los policías municipales, muchos militares que se están quitando el uniforme, que están abriendo el paso y que están entendiendo que ya esto se terminó. Se terminó la dictadura. Basta ya, entiéndelo. Dale paso a la libertad, a la justicia. ¿Cuántas veces nos dijiste que tú eras un militar institucionalista, constitucionalista? Respeta, Vladimir, respétate a ti mismo y respétanos a nosotros también. Hay oportunidades. Wow, esto es desgarrador. Ver cómo su sangre, ver cómo su propia familia le está clamando a su hermano que sea parte de la gente que ha decidido quitarse el uniforme. Hay mucha gente que está atento a esa transmisión que estamos haciendo aquí. Queremos aprovechar para saludar a esa gente. Nos saludan desde Perú con mucha alegría. Alonso nos saluda. También hay una persona que habla en relación a lo que Nelson decía, es Carlos Contreras, que dice aquí en YouTube, que dice, la militar privada de Estados Unidos pide 100 millones para interceder en Venezuela y acabar con todo el régimen de Maduro. Por favor, ayuden a pagar esa cantidad de dinero para que Venezuela sea libre. Este es un asunto extraoficial. Estas son las opiniones que tiene la gente de YouTube, pero esa es una información que le ha llegado a este usuario, Carlos Contreras, que dice que esa policía privada, esa milicia privada, que ustedes saben que Estados Unidos tiene todos los rangos y niveles de milicia, desde los Navy SEALs hasta casas recompensas. O sea que hay de todo en Estados Unidos y gente bien armada y capacitada además. El último videito que tenemos, Melvin, ¿me apuntaste de qué es? Tenemos un... Sí, el canciller de Javier Perú, González. lo que Yamel quería ver desde antes. Vamos a ver al canciller de Perú, a ver esas informaciones. Adelante. Le estamos dando la razón a nuestros electores, a nuestros jóvenes, que no nos creen. A los políticos, a los diplomáticos, a los representantes. Ya están las encuestas. Nos repudian. En muchos casos, para decirlo con claridad. Porque no somos coherentes. Decimos una cosa adentro, en petit comité, o según la audiencia, y venimos acá y nos abstenemos o votamos en contra. ¿De qué votamos en contra? De que sean verificadas. Ni siquiera se le quitó el párrafo al cual usted le dedicó, señor presidente, casi 2 horas para persuadirnos y no aceptamos una verificación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar mañana? ¿Qué es lo que va a pasar mañana? ¿Se va a aumentar la presión en la calle? ¿Van a haber más muertos? ¿Se va a interpretar políticamente como una victoria del régimen? Y de esos muertos, los 17 que votamos, no somos responsables. De esas persecuciones, del aumento de esas encarcelaciones y deportados,
no somos responsables. Que cada uno en su conciencia asuma sus responsabilidades. Buenas tardes. Nelson Valdés. 7 de diciembre de 1941, todos lo recordarán como un día fatídico para la historia. Fue el día que atacaron a Pearl Harbor y murieron 3.276 norteamericanos, otros 2.000 heridos. Finalmente se calcula que murieron 5.000 personas. Hasta ese momento Estados Unidos decía, yo no entro en la guerra. Todo lo que ocurrió después, fíjense que Japón lanza estas bombas y luego explico el por qué hago el comentario. Porque según ellos, como se iban, acuérdense que Japón era aliado de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, y para que Estados Unidos no se metiera en todo el desastre que estaba haciendo Japón, invadió China, acuérdense de todo eso. Termina la Segunda Guerra Mundial con 60 millones de muertos. Se crea la Carta de las Naciones Unidas para de alguna manera que eso no volviera a ocurrir, que los países se respetaran. En esa época, estamos hablando entre 1945 y 1948, todos los países se reúnen y eligen ciertos árbitros. China, Rusia, Estados Unidos, etcétera. Se dice Alemania que no puede tener ejército por todo lo sucedido, etcétera. Tuvimos muchos años de paz, confiando en que estas instituciones que nosotros creamos como humanidad sirvieran de alguna manera para resguardar o salvaguardar la vida de millones de personas que habitamos este planeta. Cuando el canciller del Perú decía esas palabras, lo dice por lo siguiente. En los últimos 30 años, después que se acabaron ciertas dictaduras de América Latina y europeas, entramos en un mundo donde todos creíamos en las instituciones, donde creíamos en nuestros presidentes, en nuestros políticos, en nuestros senadores. Entendíamos como humanidad que una persona que se sentara en un organismo como las Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, era para salvaguardar algo tan simple como la paz y para respetar la institucionalidad y la justicia. Lamentablemente, hechos como lo que vimos en Venezuela, y por eso el canciller del Perú comentaba de que esta cobardía, esta ambigüedad, este silencio, denostaba no ciertamente solo complicidad con la dictadura, sino que el silencio de los corderos, el silencio de los inocentes, el silencio de los nobles, lo único que hace es robustecer a los regímenes dictatoriales que existen en el mundo. Yo decía hoy algo en la mañana, le mando un cariñoso saludo a Oscar. Oscar es un conserje venezolano que atiende en el Harmony, que es un colegio donde está mi hijo, y agradecí el especial que hicimos nosotros de Venezuela, apoyando al pueblo de Venezuela y a María Corina Machado. Y él me decía lo siguiente, me decía, Nelson, mira, es imposible que Venezuela salga de la libertad sin la ayuda de la comunidad internacional. ¿Y por qué hago esta apreciación? Es el momento, fíjense toda la crítica que, por ejemplo, la crítica que se le ha dado, por ejemplo, a Lionel. Ha sido básicamente porque estuvo en un lugar donde su voz, su presencia, pudo haber sido utilizada de otra manera. Esa es la crítica que se le hace no solamente al doctor Leonel Fernández Reina. Si Estados Unidos, por ejemplo, solamente se queda en el discurso de decir, bueno, nosotros estamos de alguna manera preocupados mirando esta situación y tal, y no pasa la acción de alguna manera. ¿Y qué acción uno quisiera como ser humano? Muy simple. Por ejemplo, que no tenga más la licencia de explotación de petróleo y gas el gobierno de Venezuela, del dictador Nicolás Maduro, hasta que no presente las actas o renuncie a esta falsa presidencia. Y que como ya vemos que no va a haber de alguna manera quórum entre los países que pensamos que eran democráticos, ¿no verdad? Y los países democráticos, que entonces sean las sanciones económicas, el congelamiento de recursos, que logre de alguna manera presionar al gobierno de Nicolás Maduro a que se haga a un lado y entre el Mundo González Urrutia a la presidencia, que fue finalmente el mensaje que envió el pueblo venezolano. Vivimos momentos críticos como juventud, como personas, como humanidad, porque si ya no podemos creer en los políticos y en las organizaciones internacionales que deben protegernos, ¿en qué vamos a creer, Yamel? Bueno, Nelson, vamos a ver ahora un video breve de Elvis Amoroso cuando era diputado y no en su cargo actual de director, por ejemplo, del CNE. Vamos a verlo. Son hechos públicos y notorios, no solamente en el fascismo, sino en los actos terroristas que ha venido realizando esta señora diputada que está al lado de ustedes y que ustedes defiendan. Los revolucionarios no nos ponemos de rodillas ante el imperio norteamericano ni bajo ninguna chequera fascista y terrorista. Los venezolanos y los revolucionarios tenemos dignidad,
porque somos chavistas y porque queremos la patria de Bolívar. Y ustedes no van a pasar más nunca en la vida. Nunca en la vida. Esa es la actitud, la diferencia de actitudes de cuando él está como diputado, hablando y obviamente defendiendo sus creencias chavistas, y la diferencia que vimos cuando él tenía en la mano ese papel para cometer ese acto de improperio. Así le llamaremos hasta que se decida oficialmente qué es lo que pasó allí. Estas son las diferencias, los diversos matices que se ven en las carreras políticas de la gente. Y esta creencia de que es contra el mundo, es contra el imperialismo, es contra todo, vemos a dónde ha llevado Venezuela. Bueno, Iván, ahí como quiera se nota, obviamente, Elvis amoroso del partido de Nicolás Maduro, un partido... Excúsame, Yamel, pero que una persona así le ponga a dirigir la Junta, el CNE, explícame. Usted. Pero por Dios, Iván, si fue Maduro que lo puso ahí, ¿qué podemos esperar de Maduro? Eso es como ¿Qué poner, se dice de ese señor? Eso es una... Es que no puedo decir la palabra. Poner el ratón a cuidar el queso. Se dice por buen eso es que ya lo importante, ¿Eh? hablar de Maduro es, disculpen, es como no tener mucha inteligencia porque es decir, es un narcotraficante que lidera una nación. Esa es la realidad. Por eso nada legal, nada noble, nada lógico, nada... no va a funcionar con este hombre, lamentablemente. Es un narcoestado. Vamos a las llamadas. Sí, no, pero antes yo quiero leer un par de comentarios. Hay gente que está aquí en YouTube haciendo comentarios, algunos muy acertados, otros no tanto, refiriéndose a las palabras de nuestro canciller, del canciller de Perú, que le dijeron, el canciller de Perú es MVP, the Most Valuable Player, por la energía con la que habló y se comunicó allí. Hay mucha gente, Lluvia Fresca siempre reportando sintonía, Lluvia Fresca que ha venido a reemplazar gentes de la plataforma que iniciaron con nosotros. Dice, Dios proteja a todos los venezolanos. Hay muchas personas. Luis Rodríguez está escribiendo aquí sobre lo que él cree y habla de Diosdado Cabellos, habla también de lo que está pasando con los militares allí. Se habla, bueno, Carlos Contreras que ha escrito varias veces, Alonso que escribe, que manda saludos a Perú, y muchas cosas interesantes están pasando en el chat de YouTube. Mientras tanto, también tenemos las llamadas telefónicas que las vamos a tomar en cuanto las tengamos ahí en línea, y queremos agradecer su sintonía a la gente que está disfrutando de este contenido a nivel nacional por Teleantillas, Canal 10, que está viendo esto por Al Tanto, el canal 106 de Claro, la gente que está viendo esto por YouTube en vivo en el canal de Una Nueva Mañana, agradecemos su sintonía. Tenemos llamadita, ¿quién nos habla desde dónde? Adelante. Aquí, Eustacio Valerio de Villa Duarte. Joel, una quejita contra ti, mencionaste mucho nombre y no te acordaste de mi nombre, Joel, caramba. Eustacio Valerio, ¿cómo no? Además, no me puedo calentar porque su esposa se molesta conmigo también. Ah, sí, mira, mi esposa a veces me habla conmigo, me está viendo hablando con ella porque yo me pongo a hablar sobre lo que voy a decir a ella cree que con ella que yo estoy hablando. Adelante, Eustacio. Y a veces, sí, bueno, vámonos al punto. Sí. ¿Sabían ustedes que Venezuela, que Rusia está, o Venezuela está muy endeudada con Rusia y China, con deuda que generalmente Maduro se la paga con petróleo a China? Si se va Maduro de ahí, se supieron que cuando era a ver que llega no va a reconocer esa deuda. Y por eso ustedes ven que Putin está interesado que se quede ahí. Sí. Gracias. Entonces, el punto claro es que hay petróleo y entonces por eso usted va a tener países que lo van a apoyar porque se benefician de alguna u otra manera de Venezuela. Así es, Valerio. Muchas gracias por su llamada. Dice Vargas Riverón que si los carros corriesen con yuca, si el combustible fuera yuca, fuera diferente la historia. Las líneas siguen abiertas para las llamadas que están entrando, y nosotros agregar lo siguiente. Nosotros damos seguimiento a estas informaciones de Venezuela porque sabemos lo que regionalmente está pasando y lo que puede pasar si esto no se resuelve. Tenemos llamadita. ¿Quién nos habla desde dónde? Adelante. Se le habla a Isaías Basora del Bronx, aquí en Estados Unidos. Adelante, Isaías. Ok, mira, mi opinión es con respecto al expresidente Leonel Fernández. Sí. Yo entiendo que cuando los observadores internacionales fueron a Santo Domingo, dijeron que había varias irregularidades, que era como compra de cédula, que todos los partidos hicieron. Ellos hicieron propuestas que fue firme. Leonel Fernández no hizo ninguna. Quedó callado porque es amigo de Maduro.
él tiene que ser responsable. Creo que nosotros los dominicanos tenemos que tener en cuenta de una persona que no es responsable en sus decisiones. Es todo. Así es, muchas gracias, Isaías, desde el Bronx. Señores, a la gente que nos llama de Estados Unidos, de esa parte este de Estados Unidos, el Bronx, Massachusetts, Boston, gente que nos llama de Carolina del Norte, agradecemos su sintonía por allá. Riéguenlo, como decimos aquí popularmente, que una nueva mañana está saliendo internacionalmente por nuestro canal de YouTube. Bueno, tenemos otra llamada, señor director. Vienen por ahí, viene por ahí. Viene por Baní la siguiente. Mientras tanto, les decía a ustedes, está cerca ya. Les decía a ustedes, señores, que es importante esto que está pasando. Bien, la tenemos ahí. ¿Quién nos habla desde dónde? Adelante. Se cayó. Se cayó. Ah, está ahí. Buen día. ¿Quién nos habla desde dónde? Buenos días, ¿cómo están? Adelante, Bien. Alba. Bien. Bueno, bien no estamos ninguno, porque ver lo que ocurre en Venezuela es lamentable, que no se respete la vida de tantas personas, porque aunque de verdad ver cómo Maduro, podrido, viven su familia y él, como lo mismo que el régimen castrista, vivían ellos en la opulencia mientras el pueblo pasaba hambre, que no hay comida en los supermercados, no hay medicina en medicamentos en los hospitales. Entonces, siendo Venezuela un país rico, porque de verdad solo por la ambición, por mantener un puesto, por mantener el poder, los venezolanos de verdad los admiramos, están en nuestras oraciones y pedimos a Dios que de verdad ellos resuelvan su problema. La ONU y la OEA son un cero a la izquierda, igual que nuestro canciller. Ojalá nosotros tener un canciller como el peruano, que da la cara, dice las cosas como deben ser. Y de verdad pedimos a Dios que Venezuela salga de ese trance tan lamentable y no pierdan más vidas. Bien, muchas gracias, Alba, por tu llamada. Alba, en relación a eso, hay una publicación por ahí que salió donde Maduro y su esposa fueron a un restaurante y pagaron $110,000 de cuenta de una cena que tuvieron. Eso se hizo viral por ahí por las redes, luego se los envío. Y eso va en la línea que dice Alba, que un país que no encuentra qué comer, uno de los comentarios de YouTube era que el salario era de $3.50, lo que ganaba mucha gente es allí, y que mensualmente había que gastar $550 para comer, y va Maduro entonces a un restaurante y se gasta 110,000 y pico para comer. Eso es de dólares. ¿Qué fue lo que comió? Yo no sé, 10,000 y pico dólares. Yo no sé qué fue lo que comió. La factura la mostró la persona que le sirvió. Eso se hizo muy estridente justamente en estos días. Los teléfonos siguen abiertos. Buenos días. ¿Quién nos habla desde dónde? Adelante. Sí. Sí, Adelante. sí, bueno. Adelante. Sí, se fue. Tiene un tema técnico esa Sí, llamadita. busque señal y luego nos llama otra vez. Así es, Yamel, una gran cantidad, 10,000 y pico de dólares fue lo que te dije. Es una cosa exorbitante para una cena. Ahí tenía, Una locura. tú sabes, todo lo que le acompaña, toda la entrada que le acompaña a un gobernante que no debe ser el gobernante de un país que está pasando hambre. Otra llamadita. ¿Quién nos habla de dónde? Adelante. Buen día, buen día. Le habla el licenciado Plasencio. Adelante. Yo quería ver si yo podía hacer una denuncia por este espacio. Usted me puede decir, porque verdaderamente he mandado el video a varios sitios y verdaderamente no me han hecho caso, definitivamente. Sí, Entonces, pues, no cuelgue, quédese ahí. Melvin, coge la anotación. Nosotros, de hecho, tenemos publicaciones aquí que tenemos un número de denuncia al final de los boletines del noticiero nuestro. Melvin Perdomo le va a tomar los datos allá atrás para que dé su denuncia. Los teléfonos siguen abiertos para las personas que tienen opiniones sobre este caso de Venezuela, sobre la especie de ineptitud sobre la ONU y estos organismos que no resuelven realmente las situaciones que el pueblo quiere que se resuelvan. Iván, ¿tú te acuerdas que una persona que se acercó a Maduro y lo felicitó en la selección era la delegación que iba de Honduras? Honduras es un país que no solamente ha hecho trampa, sino que tiene problemas muy fuertes de temas de narcotráfico. A mí lo que me preocupa es que todos estos países, cuando tú miras y haces el listado, son países que lo que estuvieron en contra de que hicieran la resolución en la OEA. Le entregaron, si Chávez le entregó petróleo a través de Petrocaribe a todas estas islas del Caribe, Granadinas, todas las que estuvieron en contra, eso es punto número uno. Y punto número dos, también se financiaron campañas electorales en esos países. Es decir, toda esa agenda agresiva de adoctrinamiento de la parte de la izquierda
en América Latina, generó sus resultados, no por Maduro, honestamente, sino por toda la labor que hizo Hugo Chávez con esos países, de entregar petróleo por habichuela, ¿no verdad?, por verdura, el tema de financiar campaña, lo hizo con los Kirchner. Tú tienes que pensar que, por ejemplo, hay una anécdota en Argentina, que fueron maletines de 25 millones de dólares que entregaron para la última campaña de Cristina Kirchner. Entonces, ese dinero sirvió para silenciar voces, comprar voluntades que hasta hoy funcionan. Bueno, yo quiero agregar a eso, Nelson, volver al tema de lo que pasó en la Organización de Estados Americanos ayer, que prácticamente no lograron aplicarle la Carta Democrática a Venezuela, que establece los cimientos cuando un Estado o un país miembro entra en una situación crítica como la que está pasando en Venezuela, aunque Venezuela optó por salirse hace un tiempo de la OEA, pero todavía entendemos que la OEA y otros organismos internacionales tienen en sus manos la facultad de aplicar sanciones a un Estado como Venezuela o cualquier otro Estado que entre en una situación como esta. Entonces, eso demuestra el fracaso en el conocimiento de esta resolución de este Consejo Permanente de la OEA, evidencia que estos organismos multilaterales tienen que reorientarse o reencauzarse, porque la verdad es que no están emitiendo decisiones y no están logrando consensuar o concitar el apoyo de todos los miembros de este Consejo Permanente para aplicar una X o cual sanción. Entonces, eso evidencia claramente de que los organismos multilaterales últimamente, en el caso de Latinoamérica, no están surtiendo su efecto, o sea, para lo cual fueron creados. Se han convertido prácticamente en entelequias, como que nadie le hace caso, una falta de respeto, de credibilidad, que ellos mismos también se la han ganado. Entonces es momento de que esos organismos internacionales o multilaterales sean relanzados para darle mayor credibilidad y mayor confianza y que se puedan lograr unánime sus decisiones. Se enredaron completamente porque hay una cosa... En la pata de los caballos. Pero vamos a ver, hermano, ¿para qué tú tienes una organización que no sirve absolutamente para nada? Escuchen una cosa, Nicolás Maduro puede asesinar 1000 venezolanos por hora y no pasa absolutamente nada. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos como sociedad. ¿Por qué diablos la OEA no puede hacer nada? Ni la ONU, nadie puede meterse, nadie puede invadir, nadie puede congelar, nadie puede hacerle un bloqueo marítimo. No se puede hacer absolutamente nada porque China es su amiguito, porque Rusia es su amiguito, porque son narcotraficantes, porque tenemos que respetar las leyes, respetar nosotros a alguien que no las respete. Fíjense qué inverosímil, qué lamentable, honestamente. Saludos. ¿Con quién conversamos y desde dónde? Buen día. Saludos. Le habla Guzmán de Villa Francisca. Adelante, Guzmán. Fíjese una cosa. En un mundo globalizado, una persona que él dice que él es el único que sabe conceptualizar, no puede venir con un tema de que para que los venezolanos resuelvan su problema. No. Esa es una declaración irresponsable. ¿Se está refiriendo usted a Leonel? A Leonel. A Leonel Fernández. Sí. Porque él fue que dijo que ese es un tema para resolverlo los venezolanos. Si te quiere buscar los videos. Sí, así fue. Entonces, usted fue allí para ver. Usted fue allí como un observador para hablar con la verdad. Y si usted vio que ese señor llamado Maduro, que creo que hoy está podrido, devolvió, o sea, no aceptó que fueran delegados internacionales, inclusive le sujetó a los aviones y esos aviones se devolvieron con toda persona sabia. Buen punto. Gracias. Así es, cuando él empezó diciendo, en un mundo globalizado, y dije de Leonel que está hablando. Un mundo globalizado. Así pero es. mire, el problema no es Leonel, señores, porque yo veo que hay mucha gente que ha centrado el tema de la discusión en Leonel. El problema es la crisis venezolana. El problema es que Maduro quiere quedarse a la mala. Ese es el principal problema. Yo creo que en eso que debe centrarse el tema de la discusión. Si Leonel no hubiese ido allí, que yo digo que se expuso a ir,
ciertamente coincido plenamente con esa posición, no hubiese visto tanto comentario o no le hubiese dado este caldo de cultivo a quienes se le adversan, políticamente hablando, para que salieran a detractarlo y a despotricar de él. No lo hubiesen cogido, no lo hubiesen estado haciendo trizas como le están haciendo al día de hoy en términos mediáticos. Pero al final, ¿qué he visto aquí? Que la posición del gobierno, expresada ayer por el canciller Roberto Álvarez, que dice que pide la revisión y la presentación de las actas, es la misma de Leonel Fernández y la misma de muchos países. Entonces, fíjense qué coincidencia, qué puntos coincidentes hay entre el gobierno y el mismo Leonel Fernández. Así es, señores, con esto vamos a la pausa y regresamos con más en breve de Oro Nueva Mañana. No se vaya.